Hola queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. Iniciamos una nueva semana siempre agradeciendo a Dios por todas las bondades que nos ofrece y con muchas ganas de seguir aprendiendo. Esta semana vamos a trabajar la actividad Profundizamos sobre cómo tomar decisiones responsables. Hoy día organizaremos y representaremos datos en una tabla de doble entrada que corresponde al área de matemática. Nuestro propósito del día es organizar la información en tablas de doble entrada a partir de los resultados de una encuesta. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Muy bien, vamos a comenzar. Tomar buenas decisiones para elegir bien. En el Perú, el 11 de abril del 2021, hemos elegido a las autoridades de nuestro país que nos representarán durante los siguientes 5 años. Juan vive en la localidad de Apata, en la provincia de Jauja. Él cada año en su familia y comunidad escucha muchas quejas sobre las autoridades. Pero, ¿por qué hay tantas quejas? ¿Acaso las autoridades no son elegidas por nosotros? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué habrá tantas quejas? De repente porque las autoridades no cumplen su función, ¿verdad? Pero si nosotros elegimos a las autoridades, las personas adultas, ¿por qué nos quejaremos? ¿Por qué no elegimos bien a nuestros representantes? ¿Por qué crees que no se elige bien a un representante? Porque no nos informamos bien, ¿verdad? Al respecto, Juan desea saber ¿qué criterios son los que más toman en cuenta las familias de su comunidad para decidir su voto? Él quiere saber cómo ellos eligen a sus representantes. Para ello, él ha preparado una encuesta que se observa en la imagen. Mira, criterios que más toman en cuenta las familias para decidir su voto. Marque con un aspa indicando su sexo, masculino o femenino. Esta encuesta la ha tomado nuestro amiguito para saber cuáles son los criterios que más en cuenta se toman al momento de decidir un voto. Por ejemplo, él ha identificado el aspecto físico, cómo se visten y el margen de edad, y lo ha representado con un AF mayúscula. La facilidad de expresión con un FE, la presentación de propuestas con un PP y la trayectoria política con un TP. Entonces, cada persona que recibía esa encuesta primero marcaba su sexo y elegía el criterio que ellos tenían en cuenta para decidir su voto. Podían elegir uno de ellos, ¿listo? Y una vez de tomada la encuesta, obtuvo la siguiente información. El resultado de los hombres encuestados marcaron AF, AF, FE. ¿Qué significan estos? AF, aspecto físico. FE, facilidad de expresión. Y así, él empezó a registrar solo de los varones. Y después registró los resultados de las mujeres encuestadas. ¿Por qué lo ha simplificado de esta manera? Para poder realizar el conteo de manera eficaz, más fácil, ¿verdad? Entonces, nuestro amigo ha obtenido estos resultados de los hombres que ha encuestado y de las mujeres que ha encuestado. ¿Recuerdas, estimada o estimado estudiante, antes de continuar con el desarrollo de la actividad, es importante que recuerdes qué es una encuesta, para qué servía, cómo se elaboraba? Vas a expresar lo que recuerdes a un integrante de tu familia. Vamos, ponle pausa al video y contéstale. ¿Qué será una encuesta? ¿Para qué servirá? ¿Y cómo se elabora? Muy bien, vamos a continuar. Recuerda que una encuesta es una serie de preguntas que se hace a las personas para reunir datos sobre un tema determinado. La encuesta es útil para conocer la opinión de las personas sobre algún tema o para recabar datos y tomar decisiones. ¿Qué será una encuesta? Es un papel que tiene una serie de preguntas
para poder recopilar, reunir, juntar datos sobre un tema determinado. Y ahora en su elaboración se pueden seguir los siguientes pasos. Elegir un tema. Para realizar una encuesta yo tengo que saber qué tema voy a elegir. Elegir a quiénes va dirigida. A los niños, a los adultos. Y elaborar preguntas con alternativas. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver la encuesta que elaboró Juan. El tema elegido, criterios que más toman en cuenta las familias de la comunidad para decidir su voto. ¿A quiénes va dirigida? A mujeres y hombres de la comunidad que el 15 de abril emitirán sus votos. Finalmente elaboró preguntas con alternativas. Marque con un aspa indicando su sexo masculino y femenino. Marque con un aspa el criterio que más toma en cuenta para decidir su voto. Como podemos observar, él ha considerado 4 criterios. El primero, AF, que significa aspecto físico. El segundo, FE, facilidad de expresión. El tercero, PP, presentación de propuestas. Y el cuarto, TP, trayectoria política. Y una vez que él ha podido aplicar su encuesta, ha obtenido resultados, ¿verdad? Recopilado información. Pero ahora Juan desea organizar estos datos en una tabla de doble entrada que considere el criterio que emplean para sus decisiones según sean hombres o mujeres. Y ahora tú vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se podría elaborar la tabla de doble entrada? A ver, coméntalo con algún familiar. ¿Cómo podrías elaborarla considerando que hemos separado las decisiones de hombres y las decisiones de las mujeres respecto a los criterios para elegir a una persona que va a representarnos en el Congreso o nos va a representar en la presidencia? ¿Qué se debería tomar en cuenta? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué se deberían tomar? Muy bien, los 4 criterios que registró Juan. ¿Qué más? Las respuestas de hombres y de mujeres. ¿Tú cómo lo vas a hacer? A ver, piensa, ¿cómo podrías hacerlo? Pon pausa al video y coméntalo con un adulto en casa. Y ahora vas a completar tú la tabla de doble entrada de acuerdo a la encuesta que ha realizado Juan. ¿Te acuerdas de los resultados que obtuvo? Muy bien. Primero, registró los resultados de los hombres encuestados y después el resultado de las mujeres encuestadas. Tú vas a organizarlo en esta tabla de doble entrada. ¿Estabas pensando hacerlo similar? Muy bien. Esta es la propuesta que yo tengo. Si tú deseas mejorarla, excelente. ¿Cuáles son los criterios que ha marcado Juan? AF, aspecto físico. FE, facilidad de expresión. PP, presentación de propuestas. Y TP, trayectoria política. Las personas encuestadas las ha dividido en 2 grupos, los hombres y las mujeres, y ha registrado el total. Ahora, si nosotros vamos a empezar por el primer criterio, AF, yo tengo que buscar dentro de los resultados cuántos AF hay. Por ejemplo, un AF, ya lo encontré, lo voy tachando, ¿listo? Tú también vas a hacer eso en tu hojita, para que no nos podamos confundir o de repente nos olvidemos de una. Tienes que ir tachando. Segundo AF, 2, 3 AF, 4 AF. A ver, busca más. AF, ya no hay. Pero estos son los resultados de los hombres. Entonces, 4 de los hombres encuestados marcó aspecto físico. Ahora me voy a las mujeres. Resultado de las mujeres. ¿Qué estoy viendo? AF, el criterio que es el aspecto físico. A ver, en el resultado de las mujeres, AF1, AF2, AF3, AF4, ¿hay otro AF? A ver, ayúdame a buscarlo. Muy bien, ya no hay más. Entonces tenemos 5 mujeres que han respondido que el criterio que ellas tienen presente es el aspecto físico. ¿Cuál es el total de hombres y mujeres que han respondido que el criterio que toman en cuenta para elegir es el aspecto físico? 9 personas, 4 hombres y
5 mujeres. ¿Qué tengo que tener en cuenta en un cuadro de doble entrada? La información que me va a dar. Yo tengo que analizar muy bien. Por ejemplo, ya tengo el primer criterio, aspecto físico. El segundo, facilidad de expresión. Ahora voy a buscar en los resultados solo FE y los voy a tachar, los voy a contar y voy a anotar eso en la frecuencia de hombres y en la frecuencia de mujeres que han respondido por este criterio. Después tengo PP, que es la presentación de propuestas. También voy a buscar ello, voy a tachar y voy a registrar. También tengo TP, que es la trayectoria política. ¿Cómo voy a analizar mis resultados? En esta columna yo voy a tener los resultados de los hombres que han sido encuestados. En esta columna voy a tener la información de las mujeres que han sido encuestadas. ¿Te das cuenta? Y al final yo puedo sacar un total de cada criterio. Hombres y mujeres. Para eso me van a dar cada fila. Voy a tener el total de quienes eligieron por facilidad de expresión, quienes han elegido por la presentación de propuestas y quienes han elegido por la trayectoria política. Al final yo voy a registrar esto en mi total. Primero en el total de hombres, en el total de mujeres y al final voy a contabilizar todas las personas encuestadas, que tiene que ser la misma respuesta de esta columnita. ¿Listo? Muy bien, está muy fácil, ¿verdad? Solo es cuestión de analizar y realizar un buen conteo para registrar estos datos. Y ahora sí, como ya tienes organizados los datos en una tabla de doble entrada, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el criterio que más toman en cuenta las familias de la comunidad de Juan para decidir su voto? ¿Será el aspecto físico? ¿Será la presentación de propuestas? Aquí me está preguntando cuál es el criterio que más toman en cuenta. Significa el que le ganó a todos. ¿Cuántas personas fueron encuestadas en total? Está fácil, ¿verdad? Tengo que hallar la columnita del total. El total de hombres y el total de mujeres me tiene que dar el total de personas que han sido encuestadas. ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente las mujeres? Ahora voy a analizar solo las mujeres. ¿Cuál es el criterio que ha ganado en la elección de las mujeres? Tienes que observar tu tablita. ¿Qué criterio toman en cuenta mayormente los hombres? Lo mismo. Ahora solo observo la columna de los hombres e identifico cuál es el criterio que ha ganado en este caso. ¿Listo? Y lo coloco aquí. ¿Cuál es el criterio que se repite con mayor frecuencia para ambos casos, para mujeres y para hombres? ¿Cuál es el criterio que se repite con mayor frecuencia? ¿Qué criterio ganó a todos los demás en el total? Está fácil, tengo que analizar, ¿verdad? Para eso me ayuda mi tabla de doble entrada, a organizar y a poder interpretar los resultados. Y ahora yo te voy a presentar actividades para reforzar nuestro aprendizaje el día de hoy. Esta es la encuesta número 1. Se hizo una encuesta a un grupo de niños y niñas sobre sus preferencias por los juegos mecánicos. Ellos brindaron las siguientes respuestas. Como puedes observar, es similar al ejemplo anterior, ¿verdad? Tenemos aquí la distribución de los niños y las niñas respecto a los juegos mecánicos de su preferencia. También tengo que leer la leyenda. Por ejemplo, ¿qué significa SB? Significa sube y baja. ¿Qué significa MR? Montaña rusa. CH, carros chocones. Y la T, tobogán. Esto está en la parte superior, donde se ha podido registrar los resultados al ser encuestados los niños y al ser encuestadas las niñas. Después tú vas a completar la tabla de frecuencia. Tienes que hacer un buen conteo, te lo vuelvo a reiterar. A ver, ¿qué niños habrán elegido montaña rusa? Entonces en el cuadrito de niños voy a marcar montaña rusa
voy haciendo aspitas para no confundirme. Y una vez que yo cuente, anoto la cantidad ahí. Lo mismo que de niñas, me voy al otro cuadro y escribo el total. Continuamos. Una vez que hayas organizado estos resultados en tu tabla de doble entrada, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos niños y niñas fueron encuestados en total? ¿Cuántos fueron encuestados en total? Significa todos, ¿verdad? ¿Qué juego prefieren mayormente las niñas? A ver, analiza en tu tabla de doble entrada, solo en la columna de niñas. ¿Qué juego prefieren ellas? ¿Qué juego prefieren mayormente los niños? Ahora me voy a la columna de niños. ¿Qué juego ha ganado en la columna de niños? Es el juego que ellos prefieren. ¿Cuál es el juego que se repite con mayor frecuencia? ¿Cuál es el juego que ha ganado en el total, tanto para las niñas y los niños? ¿Cuál es el juego que tiene mayor cantidad de votos de elección? También lo puedes registrar observando tu tabla de doble entrada. Y ahora te propongo la encuesta número 2. Se preguntó a un grupo de niños y niñas sobre su deporte favorito, obteniendo los siguientes resultados. También tenemos lo que han respondido los niños y lo que han respondido las niñas. En este caso ya tengo la palabra completa, entonces no hay ninguna dificultad. Voy tachando las palabras de acuerdo a lo que me pide mi tablita para poder organizar estos datos. Por ejemplo, en el deporte, ¿qué me dice? Vóley. ¿A cuántos niños les gusta el vóley? Pues identifico en su cuadrito vóley, voy tachando en los niños y anoto aquí la cantidad en números. Ahora me voy a las niñas. ¿Cuántas niñas prefieren vóley? De igual manera. Voy tachando vóley y voy anotando ahí la cantidad. Recuerda que tenemos una columna de niños, una columna de niñas y tenemos la columna del total. Es muy importante que puedas identificar esto. Y después de llenar el cuadro vas a responder. ¿Cuántos niños? Mira, niños, me está pidiendo niños. ¿Prefieren básquet? Me voy a la columna de niños y veo cuántos niños prefieren básquet. Siguiente. ¿Cuántos niños y niñas prefieren ciclismo? Ahora me ubico en la fila de ciclismo y analizo cuántos niños y niñas prefieren este deporte. ¿Cuántas niñas prefieren fútbol? Solo en la columna de niñas. Y voy a ver fútbol. A ver, ¿cuántas niñas prefieren fútbol? Ya tienes la respuesta. ¿Cuál es el deporte menos preferido por las niñas? También analizo. El que tiene menor cantidad de votos, ¿verdad? Es el que menos prefiere. Vas a anotarlo ahí. ¿Cuántos fueron entrevistados en total? ¿Cuántos niños y niñas fueron entrevistados? Tengo que sumar, ¿verdad? Las cantidades que yo he ido encontrando. Y ahora sí vamos a reflexionar a partir de lo vivenciado, con base en las siguientes preguntas. ¿Para qué nos sirven las tablas de doble entrada? ¿Para qué nos sirven? Para registrar y analizar los datos de una encuesta, en este caso. ¿En qué situaciones de la vida diaria podemos usarlas? ¿En qué situaciones podremos usar una tabla de doble entrada? Cuando realizamos una encuesta, cuando queremos registrar datos, para realizar el conteo. Muy bien, y anotas ahí. Ahora vas a evaluar tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios. ¿Organizaste en tablas de frecuencia de doble entrada los resultados de las decisiones tomadas por los integrantes de su familia y comunidad de nuestro amigo Juan? Muy bien, sí lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Te faltaba la tabla? Pues vamos, complétala. Expliqué el procedimiento que se realiza para elaborar la tabla de frecuencias. ¿Has explicado el procedimiento? En la primera columna que va, en la segunda columna, en la tercera, en la cuarta. ¿Lograste explicar el procedimiento a algún familiar que te acompañe? De repente no, entonces podemos hacerlo, ¿verdad? Le explico, mira, enseñando mi tablita. En la primera columna voy a registrar los datos o los criterios de mi encuesta. En la segunda columna, los resultados de los hombres. En la tercera, los resultados de las mujeres. Y en la última, el total. ¿Ves? Así
Así de sencillo, lo puedes hacer tú también. ¿Realizaste las respectivas lecturas interpretativas de las tablas de frecuencia? ¿Has podido interpretar esas tablas para interpretarlas y responder las preguntitas propuestas? Excelente, yo creo que sí. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chau, chau.